Ya estamos de vuelta. En la cuarta temporada de Te Escuchamos. Infórmate sobre los nuevos órganos que conformarán el Poder Judicial de la Federación. ¿Quiénes serán sus integrantes? ¿Cuáles serán sus funciones? ¿Y cómo impactará su trabajo en el sistema de impartición de justicia? Académicos y especialistas comparten sus puntos de vista en un diálogo dinámico y puntual. Síguenos en Spotify y en las plataformas digitales del Consejo de la Judicatura Federal. Hola, ¿qué tal? En este episodio de Te Escuchamos hablaremos de perspectiva de género en el órgano de administración judicial que a partir del 1 de septiembre sustituye en sus funciones al Consejo de la Judicatura Federal. Y para esto está con nosotros la doctora María Elisa Franco Martín del Campo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Verónica. Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias a ti. Pues platícanos un poco, a partir de esta reforma de 2024, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que este nuevo órgano de administración judicial tiene la obligación de incluir en todas sus acciones, programas, la perspectiva de género. ¿Qué implica esto? Bueno, primero creo que es importante mencionar que se ha avanzado mucho en el Poder Judicial de la Federación respecto a la incorporación de la perspectiva de género. Entonces, lo que tiene que hacer este órgano de administración judicial es retomar todo el trabajo que ya se ha realizado a lo largo de varios años. El Consejo de la Judicatura, como todos sabemos, estuvo en funciones durante 30 años, no durante los 30 años de trabajo. El tema de perspectiva de género es un tema que a raíz del caso Campo Algodonero y después la incorporación que se hace en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad en la Suprema Corte, empieza a tomar mucha fuerza dentro del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo primero que habría que decir? Hay diversos programas para la incorporación de esta perspectiva. ¿Qué es la perspectiva de género? De manera no muy sintética, es poder ver cuáles son las barreras, la discriminación, la violencia que enfrentan las personas a partir de su género, donde están las mujeres, por supuesto, niñas, adolescentes, la comunidad LGBTI y más. Entonces, ¿esto qué implica para el órgano? Yo creo que lo primero que debería hacerse es una revisión y un estudio de los programas que hay al interior del Poder Judicial, específicamente lo que le toca a este órgano, y ver qué ha funcionado, qué no. También, yo creo que ¿qué se puede mejorar? ¿Qué se puede mejorar? Exacto. ¿Por dónde empezaría? Por un diagnóstico, porque no tienen que empezar de cero. Claro. Hay mucho trabajo que se ha avanzado. ¿Y cómo podemos ver materializada esta perspectiva de género hablando al interior de este órgano, o cómo se veía en el consejo, en las oficinas, ¿no? Porque no todo es hacia afuera, también hacia adentro se debe tener esta perspectiva de género. Totalmente, Verónica. Y aquí creo que hay dos retos muy importantes. El primero, la participación de las mujeres dentro de este órgano. ¿Cuál va a ser el papel que van a tener las mujeres? ¿Cómo se va a garantizar que haya paridad de género? Porque no basta con que tengas el mismo número de mujeres contratadas. ¿Cuáles son los puestos que están desempeñando? ¿Cuáles son las funciones? Ese para mí es uno de los grandes desafíos. El segundo es cómo vamos a erradicar la violencia de género al interior del órgano de administración. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué programas? Y específicamente me refiero a dos temas muy puntuales: el hostigamiento y el acoso sexual, que puede estar presente. ¿Qué programas ha habido? Avances de manera ¿Cuáles son? Menciónenos algo de lo que se hizo. Bueno, inclusive se creó una unidad específica sobre el hostigamiento, para combatir el hostigamiento y el acoso, porque se identificó dentro de los diagnósticos serios que se realizaron, por ejemplo, durante la presidencia del ministro Juan Silva, se lograron identificar estos problemas graves, y después se crea este espacio, esta unidad específica que tenía la finalidad, pues, de acompañar a las víctimas, y lo más importante, que se generaran los mecanismos, las sanciones para evitar la impunidad, porque sabemos que la impunidad es el caldo de cultivo para la violencia de género. Entonces, el tema de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral es uno de los grandes desafíos. Mencionabas el tema de la sanción, pero yo creo que también es importante todo lo que los cursos para sensibilizar, para prevenir ese tipo de situaciones como de violencia o de acoso sexual. Sí, ese es el primer punto. Lo primero que necesitamos es que se visibilice, y que creo que el tema en este momento en el que va a iniciar este órgano ya está visibilizado dentro del Poder Judicial. Entonces creo que toca ir avanzando en cómo se va a lograr que sea una realidad vivida, que las mujeres
que trabajan en el Poder Judicial no enfrenten violencia, pero me refiero a todas las mujeres, no solamente quienes están como titulares en los órganos jurisdiccionales, todas las secretarias, quienes están en todas las distintas áreas, estén en un ambiente libre de violencia, porque, insisto, se ha avanzado normativamente, se han creado mecanismos, pero pues yo creo que y además es un proceso, ¿no? Es del todo pues conocidos que sigue existiendo el hostigamiento. Yo esperaría que en un porcentaje mucho menor del que se tenía hace algunos años, pero sigue siendo un problema. Y entonces es primero, ¿qué van a hacer para ver dónde se está el diagnóstico? Y el segundo, ¿cómo se va a avanzar? Creo que lo peor que podría pasarnos es una regresividad. Pensar que vamos a tener que reinventar el agua tibia, empezar de cero, inventarnos todo. Pues hay que ver qué funciona y qué no, y modificar lo que no funcione, pero lo que sí, pues dejarlo. Y ahí tienen un lineamiento constitucional que es la perspectiva de género y la paridad de género. Cuando hablamos de perspectiva de género, a muchos les hace como ruido todavía por el tema de por qué solo a las mujeres. Pero me gustaría que puntualizaras esta parte. Por ejemplo, en el acoso sexual también hay casos de hombres, ¿no? Hablar de perspectiva de género no es solamente voy a beneficiar solo a las mujeres. Exactamente. La perspectiva de género no es voy a beneficiar a las mujeres. Eso no es. La perspectiva de género es una herramienta analítica que nos permite identificar dónde estamos las personas a partir de barreras que hemos enfrentado dentro de un sistema social de género que nos coloca a unas y a unos en distinto lugar. Pero también es una cuestión de género, por ejemplo, las licencias de paternidad. Entonces, ese es un tema que pues atañe a los hombres, no es un tema de las mujeres, bueno, hombres y mujeres, porque también pues es para que las mujeres que están teniendo sus hijas e hijos puedan, no estén únicamente, sean las únicas responsables para el cuidado de esos niños y esas niñas. Entonces, que un avance que sí quiero pues enfatizar es las licencias de paternidad que hay en el Poder Judicial, porque a diferencia de lo que marca la Ley Federal del Trabajo, hay un avance mucho mayor que permite que realmente puedan vivir los hombres su paternidad y hacerse cargo corresponsables como son de ese niño o niña. Entonces, pensamos en mujeres porque las mujeres hemos sido quienes históricamente hemos enfrentado más violencia y discriminación, pero la perspectiva de género también se refiere a los hombres, se refiere a la comunidad LGBTI+. El género es un concepto relacional, no podemos decir solo para las mujeres. Ese es un error conceptual que quizá haya que trabajar más en él y decir la perspectiva de género nos permite a todas las personas vivir nuestros derechos en igualdad de condiciones. Y en todo este contexto, ¿cómo impacta esta perspectiva de género que tiene de manera obligatoria que llevar a cabo este órgano de administración judicial en las personas usuarias del sistema de impartición de justicia? Bueno, esa es una pregunta interesantísima porque creo que ahí se marca la congruencia. ¿Cómo puede un poder judicial exigirle a otros dentro del Estado que cumplan con su obligación de aplicar la perspectiva de género si no se aplica al interior? Creo que ahí hay un tema de congruencia muy importante y me parece que podemos ver un impacto positivo en cuanto a que si es que se logra seguir avanzando, pues se convierte en una institución modelo. Para mí, perdón que insista con las licencias de paternidad, pero es que es un hito, marca un antes y un después respecto a los derechos de hombres, de mujeres y de esos bebitos o bebitas que tienen derecho también a estar con su papá, que también tenemos que mirarlo con una perspectiva de niñez. Entonces, el Poder Judicial se convirtió en México en un referente respecto a la aplicación de estas licencias de paternidad en lo normativo, porque a mí me ha tocado escuchar, yo he tenido la fortuna de poder trabajar en el Poder Judicial en distintos espacios. Y estuviste al frente del área de igualdad de género. Igualdad de género durante algún tiempo, sí. Y también escuchar que a pesar de estos avances normativos, había titulares a los que iban los secretarios a decir, aquí está mi licencia de paternidad, y decían, pero ¿cómo? ¿A poco tú vas a tener al bebé? ¿O tú qué vas a hacer ahí? Entonces, lo que decíamos al principio, necesitamos un cambio cultural de sensibilización, pero el tener estos avances dentro de una institución, sin lugar a dudas, pues marca un referente hacia dónde deben caminar las demás instituciones. Finalmente, doctora, compártenos alguna sugerencia, alguna lectura que tú consideres que sea útil en estos tiempos, sobre todo para que cuando uno opine, pues lo haga con conocimiento, ¿no? A ver, creo
que es de lectura obligada el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Se trata de una herramienta muy rica en lo metodológico porque retoma los elementos de la tesis jurisprudencial 22-2016 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la obligación de juzgar con perspectiva de género en este país, pero tiene un desarrollo teórico y conceptual muy rico. Entonces, para hacer lo que tú acabas de decir, opinar de manera informada y no decir que la perspectiva de género es darle la razón a las mujeres o ponerte del lado de las mujeres, hay que leer este apartado del marco teórico conceptual que está en el protocolo, que además pues es de acceso libre. Exacto. Cualquier persona puede entrar a la página y descargarlo, no necesita ni pagar ni ningún tipo de nada para poder obtener este protocolo, que pues para mí es uno de los grandes aportes en este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Elisa, gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes también por su atención. Síganos en las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal. Soy Verónica González. Hasta la próxima.